Mi madrastra y hermanastra se quedaron con mi herencia y les destruí la vida. Mi vida antes de los 14 años era perfecta. Vivía con mi madre, una mujer brillante y dulce, y con mi padre, un empresario reconocido que había construido una fortuna en tecnología. Me consentían sin malcriarme, me educaban con valores y jamás me faltó nada. Nuestra casa parecía sacada de una revista, pero lo más valioso era la armonía que teníamos como familia. Nunca imaginé lo frágil que era esa felicidad. El accidente fue una noche lluviosa. Un conductor ebrio embistió el auto donde viajaba mi madre. La mató al instante. Recuerdo a mi padre desplomándose al escuchar la noticia, y yo, con solo 14 años, sin entender cómo podía doler tanto respirar. Él dejó de ser el mismo, empezó a perder peso, a olvidarse de sus negocios, a caminar por la casa como un fantasma. Pensé que no volvería a sonreír nunca más. Pasaron meses, y de a poco, mi padre intentó retomar su vida. Fue en una exposición de arte donde conoció a Claudia. Era elegante, encantadora en público y de voz suave. Tenía una hija de mi misma edad, llamada Lucía. Cuando mi padre nos presentó, ambas fingieron simpatía, me abrazaron con una sonrisa que no les llegaba a los ojos. Desde el primer instante, supe que algo en ellas no encajaba, pero tenía miedo de parecer paranoica. Se mudaron con nosotros 6 meses después. Al principio, todo parecía correcto. Claudia cocinaba, Lucía se mostraba amable, y mi padre volvía a sonreír. Pero cuando él no estaba, el ambiente se volvía helado. Claudia me ignoraba por completo. Lucía me lanzaba miradas de odio en silencio. Intenté decírselo a mi padre, pero cada vez que ellas estaban presentes, actuaban como si fueran parte de un cuento perfecto. Nadie me creía. Una noche, escuché por accidente una conversación detrás de la puerta del despacho de mi padre. Claudia le decía que yo necesitaba más disciplina, que debía superar el trauma de mi madre. Él le pidió que tuviera paciencia conmigo. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no por perderlo, sino por quedarme atrapada con 2 personas que deseaban que yo desapareciera. No sabía hasta dónde eran capaces de llegar. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron. Lucía dejó de fingir, me insultaba con sutilezas, hacía que mis cosas desaparecieran y sembraba rumores sobre mí en la escuela. Claudia era peor, siempre encontraba formas de manipular a mi padre, llenándole la cabeza con la idea de que yo necesitaba terapia, de que estaba rebelde, de que era una carga emocional para la familia. Cada palabra que decían me iba aislando más. Mi padre empezó a enfermarse. Primero fue el insomnio, luego los dolores de cabeza, después las náuseas. Los médicos no encontraban nada claro. Pruebas, exámenes, todo salía ambiguo. Claudia lo cuidaba como una enfermera devota. Lucía se mostraba preocupada, y yo era la única que notaba que algo no encajaba. Vi cómo Claudia le servía el té, siempre el mismo, cada noche. Empecé a sospechar, pero no tenía cómo probar nada. Él dejó de ir a la empresa. Apenas salía de su habitación, perdía peso rápidamente. Su piel palidecía. Yo me acercaba a su cama con miedo. Me tomaba la mano y me decía que estaba cansado, pero que confiaba en Claudia para todo. Ella le daba las medicinas, controlaba sus horarios, hasta sus llamadas. Si alguien llamaba, ella respondía. Si alguien preguntaba por él, ella inventaba excusas. Lo estaba aislando lentamente. Una mañana, Claudia me detuvo antes de entrar a la habitación de mi padre. Dijo que estaba durmiendo, que no lo molestara, que necesitaba descansar. No entendí por qué, pero me paralicé. Esa noche, escuché a Claudia hablar con alguien por teléfono. Falta poco, dijo. Está más débil cada día. No sospecha nada. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me eché a llorar. Algo terrible estaba por pasar. Una semana después, mi padre murió. El certificado decía fallo orgánico múltiple. El funeral fue rápido, limpio, controlado. Claudia se encargó de todo. No lloró.
Lucía se mostró conmocionada, pero ni una sola lágrima salió de sus ojos. En el entierro, me abrazaron como si me quisieran, como si fuéramos una familia. Yo me dejé abrazar, pero por dentro algo se quebró. No entendía por qué sentía que mi padre no había muerto por enfermedad. 2 semanas después del funeral, Claudia reunió a los abogados para la lectura del testamento. Me senté en la sala, aún con la esperanza de que mi padre me hubiese dejado algo, al menos una parte justa, pero no, todo, absolutamente todo, las cuentas, las propiedades, las acciones de la empresa fue transferido a nombre de Claudia. A Lucía le asignaron una suma millonaria y un fideicomiso. A mí, una carta de despedida. Nada más. En la carta, mi padre decía que me amaba, pero que yo necesitaba aprender a valerme por mí misma. Aquello no sonaba como él. No eran sus palabras. Lo conocía demasiado bien. Revisé la firma. Era idéntica. Pero algo me resultó extraño. Contacté a un amigo de mi padre, un abogado de confianza que no estaba al tanto del Nuevo Testamento. Le conté mis dudas. Me dijo que el último testamento que él firmó no incluía a Claudia ni a Lucía. Mi corazón se aceleró. Revisamos fechas. El testamento oficial había sido modificado tan solo un mes antes de su muerte. En esa época, él ya no podía ni firmar sin asistencia. El abogado me dijo que lo sentía mucho, pero que si quería probar algo, necesitaría evidencia sólida. Empecé a revisar todo: cámaras de la casa, registros médicos, mensajes, facturas. Fue ahí cuando encontré algo que me heló la sangre: una compra recurrente de digoxina. La digoxina, en dosis normales, se receta para problemas cardíacos, pero en exceso, es mortal. Empecé a atar cabos. Claudia había comprado ese medicamento con una receta falsa. Una amiga mía, estudiante de medicina, me ayudó a revisar los informes de autopsia. Había rastros mínimos de esa sustancia, pero no se reportaron como causales de muerte. Lo habían disfrazado bien, demasiado bien, pero ya no tenía dudas. Lo habían envenenado. Llamé a Lucía, fingí querer reconciliarme, la invité a un café. Dije que necesitaba hablar. Ella aceptó, encantada. Me encontré con ella en una cafetería cerca de la vieja casa. Al principio fue todo sonrisas. Luego empecé a preguntar cosas. La incomodé, la presioné, y entonces, sin que lo notara, dejé grabando mi celular. Bastaron 20 minutos. En su arrogancia, soltó más de lo que debía. No una confesión, pero casi. Fue suficiente. Con la grabación en mano y los documentos de compra de la digoxina, volví con el abogado de confianza. Le mostré todo. Él no dijo una palabra durante varios minutos. Luego respiró hondo y me preguntó si estaba dispuesta a hacer esto público. No solo público, le dije. Quiero que se arrastren. Iniciamos el proceso legal en silencio. Yo seguí actuando como la hija dolida, la que aceptó su destino. Nadie sospechaba lo que venía. Primero, filtramos parte de la historia a un periodista local. No mencionamos nombres, solo hablamos de una sospechosa muerte, una herencia modificada y una posible intoxicación. Los medios se aferraron a eso como hienas. Luego, entregamos la grabación. En pocos días, el artículo se volvió viral en los círculos empresariales. El apellido de Claudia se volvió sinónimo de escándalo. Las juntas directivas le cerraron las puertas. Su reputación colapsó. Después vino la demanda formal. El testamento fue anulado mientras se investigaba el proceso de firma. Se descubrieron falsificaciones, huellas en documentos manipulados y movimientos bancarios sospechosos. Claudia intentó defenderse, pero Lucía no aguantó la presión. Terminó confesando ante la policía que su madre la había manipulado, que todo fue idea de ella, que solo quería asegurar el futuro. Las dos quedaron bajo investigación. Ninguna fue a prisión, pero eso no me importó. Perdieron todo. Las cuentas fueron congeladas. La empresa retiró toda relación con ellas. Fueron expulsadas de los círculos sociales a los que tanto se aferraban. Lucía fue rechazada en su universidad por el escándalo.
Claudia fue abandonada por sus amigos más cercanos. Lo que les dolió no fue perder el dinero, sino que ahora eran nadie, dos sombras mal vistas, señaladas, aisladas. Yo, por mi parte, recuperé parte de la herencia tras el fallo judicial, pero más importante que eso, recuperé mi paz. No se trataba del dinero, se trataba de justicia, de honrar la memoria de mi padre. Me fui a vivir a otra ciudad, lejos de todo, donde nadie supiera lo que había pasado, pero a veces entro en redes, busco sus nombres, y veo sus caras vacías, sus vidas rotas. No me alegra, no me duele, solo me recuerda que gané.